Ok, y me pregunta, ahí tengo una pregunta. Alessandro Scherer dice que qué tan malo es el gluten. Me está preguntando. Ok, el gluten es una proteína que en algunas personas le produce alergia y hay personas que no, y hay personas que le produce solamente una intolerancia y hay personas que le produce cierta intolerancia en un periodo. Puede ser, por ejemplo, en un estrés emocional. eh, por ejemplo, me imagino esto como entrar a la pandemia o en la cuarentena y, bueno, todos los miedos que pudo haber producido esto en la persona y justamente que coma pan o algo de trigo y eso le produce inflamación. El gluten en realidad se lo conoce como TAC, así de manera como más específica. Trigo, avena, cebada y centeno. Son tres tipos de cereales que tienen tres tipos de proteínas distintas, pero en general el tipo de proteínas que tienen estos alimentos les puede producir alergia en algunas personas y en otras personas no. Entonces, en algunas personas sí es muy mala, en algunas no, pero también es cierto que hay otras proteínas como el trigo que sí y en otras que no. Ok, Oye, Guillermo. oye, perdón, es que siguen preguntas aquí. Dice Paco Castillo, ahorita ya te dejo hablar, ya te sigues tú. El ser humano debe comer solo una vez al día, dice Paco Castillo. Ah, caray, eso dijo. Ese Perches, ¿eh? Hijo, ¿qué opinas? Ahora, ¿sabés qué? No, no Ay, sé si pueden perdón. prender el Es que no micrófono. nos oíste, sí. Te cortamos. No, no, no te cortamos. Tú sí te oíste. No, no nos oíste porque lo que pasa es que hay un regreso. Cuando nosotros estamos abiertos del micro, hay un regreso y se te corta a ti. Entonces por eso lo Ah, cerré. ok. No, que dice Paco Castillo, Perches, dice que el ser humano debe comer una sola vez al día. Sí, es cierto. Sí, puede ser. Es que lo que pasa es que como la alimentación es una construcción, uno puede preparar el cuerpo para comer una vez al día, tres veces al día, seis veces al día, Ah, una vez Gaby. cada 3 días. La cuestión está en qué es lo que es más funcional para cada uno. Ok. Porque uno dice, el ser humano está preparado para comer una vez al día. ¿Desde cuándo? Si decimos en la época paleolítica, pero estábamos preparados para utilizar celulares, para comunicarnos a través de Zoom, entonces el contexto cambia. Y si seguimos pensando que la alimentación se tiene que adaptar a esos contextos que eran contextos muy pasados, probablemente vamos a cometer un error porque justamente no se puede, porque el alimento también cambió y hasta inclusive podemos conseguir alimentos que no son de estaciones porque están congelados, porque están envasados. Entonces, puede ser, depende de la persona, la idea es si realmente le sirve a esa persona comer una sola vez al día, porque en esa comida va a tener que poner todos los nutrientes que su cuerpo necesita, imagínense, en todo un día, en una sola comida. O sea que, Oye, y o ahorita sea que sería una un- comidota, vaya. una comelitona. Oye, aparte se ponen de moda cosas, ¿no? Y empiezan a sanar, de repente se puso de moda la dieta keto y ahora todo el mundo hace la dieta keto, ¿no? Que aparte de todo, la verdad es que es cara porque tienes que hacer harina de coco y leche de almendra y bueno, y todo el mundo está con la dieta keto. Y luego también está de moda el famoso ayuno intermitente, ¿no? Y yo creo que por eso a lo mejor Perches dice eso, porque se puso de moda eso de que comas una vez al día y hasta el otro día vuelves a comer y que eso te asegura una pérdida de peso. El problema que yo veo aquí es que lo que tú decías hace rato es muy importante. ¿Qué tan sostenible a largo plazo es que tú tengas estos hábitos? O sea, yo creo, y siempre lo he pensado, tú puedes hacer una dieta, ya nos ha pasado porque hemos hecho muchas, y bajamos de peso y cuando llegamos a nuestro peso creemos que ya alcanzamos el objetivo, que era perder kilos, y volvemos a comer, ¿no? Volvemos a comer como antes y entonces en 6, 8 meses ya volviste a recuperar el peso que habías perdido y entonces te vuelves a preocupar y te vuelves a poner a dieta y entonces jamás mantienes a largo plazo, que yo creo que ese es el problema de todos, el hábito. Y yo te voy a decir con lo de las cantidades, cuando a Abraham le detectaron el tema de la diabetes, pues obviamente era necesario cambiar los hábitos alimenticios y entonces fuimos a la nutrióloga y él fue y cuando yo fui y le tocó que me diera la dieta,
me dice, pues vas a desayunar medio sándwich. Y yo, ¿qué? O sea, me tapo la muela con medio sándwich. Yo dije, no, olvídalo, yo esta dieta no la quiero. ¿Por qué? Porque estoy acostumbrada, volvemos a lo mismo, a las cantidades, ¿no? O sea, y entonces es bien difícil meterte el chip que solo necesitas medio sándwich en tu organismo de desayuno. Eso de las porciones, Luis Guillermo, ¿cómo podríamos trabajarlo mentalmente para que tú puedas sostener a largo plazo y el no creer que te vas a morir de hambre? Hay personas que están como más enganchadas con la alimentación y hay otras que están menos enganchadas con la alimentación. Primero, como un tip general, es necesario identificar si hay una cuestión emocional ahí en relación a la alimentación. Si no la hay, o sea, si la persona es solamente una cuestión de hábito, de acomodar hábitos, es más probable que la persona acepte un plan alimentario y un cambio alimentario. Ahora, si la cuestión es emocional, es poco probable que la persona pueda avanzar solamente reduciendo las porciones. Pero específicamente con la pregunta que me decís, esta de regular las porciones, primero tenés que trabajar lo que son frecuencias alimentarias, es decir, comer varias veces al día y tratar de incorporar un poco más de volumen. Por ejemplo, licuados, ensaladas, vegetales. Entonces, de esa manera vas a tener mayor cantidad de volumen para, si se podría decir, como completar tu aparato digestivo y de esa manera no deberías tener hambre. Eso desde el punto de vista físico. Ahora, desde el punto de vista cognitivo o mental, como vos lo llamás, va a pasar que cuando veas eso, una ensalada, y no te represente nada, porque en tu casa más de chica se comieron otras cosas, entonces es poco probable que lo incorpores. Entonces ahí es donde el nutricionista o el nutriólogo y el paciente tienen que ir hablando para decir, bueno, a ver, ¿qué estrategias utilizamos desde el punto de vista alimentario para mejorar todo eso, para acercarte lo que uno te propone, que puede ser lo más ideal desde el punto de vista teórico, y qué cosas son para vos lo más ideal desde el punto de vista más personal, más de historia, más emocional, acercar los dos tipos de hábitos y llegar a un punto intermedio. Quizás no vas a bajar 20 kilos, tal vez bajas 5, pero no lo volvés a recuperar. Y eso te permite tener el primer escalón para luego trabajar otra vuelta en la alimentación, que eso pasa después de un tiempo, que no se puede hacer con una dieta, por ejemplo, que uno la baja de internet, una dieta, o por ejemplo keto, una dieta paleo, o un ayuno intermitente, porque no trabaja justamente todo esto, qué es lo que uno siente cuando come, por qué uno come como come, ¿sí? Y no es una cuestión solamente de porciones, sino que hay otros elementos involucrados ahí en ese desplegar alimentario, y el problema es que actualmente todo medimos en relación al número. ¿Sí? Por ejemplo, si uno publica en redes sociales y tiene tanta cantidad de likes, nosotros pensamos que es algo exitoso. Y, por ejemplo, si uno saca más calificaciones más altas, también uno dice que es muy inteligente. Y el problema con el peso es que uno traslada todo esto del exitismo que vivimos actualmente al peso. Cuanto uno más baja, más exitoso es el descenso de peso. Y la verdad que no funciona así, porque uno puede bajar 30 kilos, 50 kilos y subirlos. Y ahí no está el éxito de tratamientos en cuánto bajó, sino en cuánto se sostuvo en el tiempo. Si bajó 20 kilos y lo recuperó, quiere decir que no hubo un proceso de aprendizaje ahí en el medio, la persona no adquirió las herramientas necesarias para poder confrontar la alimentación o la situación de una manera distinta, y lo único que hizo fue, y esto lo que te voy a decir es muy importante porque prácticamente no se lo dice, es interrumpir los hábitos que ya venía sosteniendo durante toda su vida para repetir hábitos que no les son o les son totalmente ajenos. Entonces, en ese lapso de tiempo, uno piensa que sostener un mes, 2 meses total, uno tiene hambre, no pasa nada, bajamos en estos 2 meses o 3 meses estos 20 kilos,
y ya está, se termina la tortura, volvemos a comer como antes y lo único que hacemos es retomar lo que nunca dejamos, lo que siempre interrumpimos por un tiempo para hacer algo que creíamos que nos iba a permitir el descenso de peso y ya lo medimos con el peso. Bajamos 20 kilos, funcionó perfectamente, pero bueno, ya está, vuelvo a comer como antes, total después vuelvo a hacer esto y me vuelve a funcionar y de esa manera nunca se van instalando los hábitos y nunca se cambian las herramientas internas. Entonces se pone en juego lo mismo en diferentes etapas y es por eso que se da el efecto rebote. Si bien es algo fisiológico, pero yo creo que tiene más que ver justamente con la recuperación o retomar los hábitos que uno ya tenía anteriormente y lo pone nuevamente en el presente y por eso sube nuevamente de peso. Y además, lo que tú dices, pues si no te sostienes en esos hábitos, pues tu cuerpo no logra mantenerse saludable, porque si solamente 3 meses del año estás delgado, ¿no? Y luego vuelves a comer normalmente y vuelves a recuperar el peso, pues en realidad no logras, porque aquí estamos hablando de la importancia de la salud y la alimentación, ¿no? O sea, no se trata de, como tú dices, es que perdí 25 kilos, esa dieta es buenísima, ¿no? Porque no se trata de eso, perdiste 25 kilos y tampoco es una garantía que perderlos tan rápido sea saludable, ¿no? O sea, porque hay personas que toman pastillas, bajan 20 kilos en 2 meses y pues eso no quiere decir que su cuerpo esté bien. No. Y es que la idea del descenso de peso principalmente es fortalecer el cuerpo, no debilitarlo. Entonces, tomar pastillas y hacer dieta lo que hace es que uno pierda grasa, que es supuestamente el objetivo principal de todo esto, pero el problema está en que esa grasa le es funcional también al cuerpo y perderla tan de golpe no es algo recomendable porque el cuerpo siente que le sacamos un elemento que es importantísimo para su funcionamiento. Entonces comienza a defenderse y ahí empieza el hambre, la reorganización hormonal, también empieza el mal humor, también el cerebro no funciona de la misma manera, cambian las relaciones, uno se enoja porque no puede comer cosas que come todo el mundo, se siente excluido, no va a las reuniones, entonces todo esto se va repitiendo en el tiempo y se va repitiendo hasta que uno llega a la conclusión de que no sirve bajar de peso y para eso tiene que comer como come, si total después lo va a recuperar. Y cuando llega a esa instancia ya de cansancio y de hartazgo, hay poca posibilidad de cambio porque ya no quedan fuerzas. Porque la primera fuerza, yo siempre digo que el primer paciente que llega a consulta y jamás hizo una dieta, es un paciente que es más probable que sostenga el sistema alimentario propuesto por mí, que es un sistema alimentario más balanceado, que una persona que ya viene de años de hacer dieta, porque ya viene cansado, porque ya no cree nada, porque tampoco cree en él mismo. Entonces ahí está la mayor complicación de todo esto. Y lleva un chorro de intentos y ninguno le funciona. No, y aparte, sí, lo que tú dices, eso de que no crees en ti mismo, fíjate que yo creo que también te metes en el chip de, es que yo soy indisciplinada, es que no tengo voluntad y eso. Y ¿sabes qué? Que eso te ocasiona un chorro de culpa, ¿no? Y te ocasiona una sensación muy desagradable cuando te pones tu ropa, y no lo estoy diciendo por vanidad, sino por el hecho de que sientes un fracaso. O sea, internamente sientes un fracaso de chin, otra vez ya recuperé el peso, otra vez ya se me sale la lonja, ¿no? Y entonces te eso culpas. No nos pasa. O sea, te culpas mucho, y creo que esa parte que me llama mucho la atención, lo del plan que tú manejas. Me imagino que tú también entonces haces una combinación de una sesión psicológica antes del plan alimentario, que eso es bien importante porque te digo, ya como dices, ya te sientes como chocado, como incapaz, ¿no? De decir, ay, bueno, ya. Y dices, bueno, ya. O sea, sin embargo, cuando ves que realmente hay tantas cosas afuera diciéndote, si no tienes un peso saludable, vas a perder la salud en general. ¿Y con cuántas enfermedades degenerativas tiene que ver la obesidad? Realmente sí. Bueno, ven ahorita. Sí, ahorita, o sea, mucho de la gente que está falleciendo es obesidad. Sí. O sea, simplemente obesidad. Sí, entonces
Digo, Platícanos, cálmate, flaquito, ¿no? Pero, ¿cómo oye, a ver, empiezas? espérame, rápido. Sí. María Celia Vázquez, qué buena explicación, excelente programa, saludos. Daniela Suárez, gran programa, felicidades a Guillermo, qué buena explicación. Y Verónica Ávila, Verito, ¿cómo estás? Vero Ávila nos manda saludos a los dos. Ay, por aquí se está conectando Ricardo Cuevas, le mando un saludote ya a Ricardo Cuevas. Oye, ya Ricardo ya está volviendo fan de aquí, ¿eh? Ah, me parece muy bien. Ya Y estamos tiene viendo un fan de aquí. restaurante riquísimo Oye, aparte. yo soy fan de su restaurante. Sí, yo también. Del Jaibón. Es de lo mejor de Boca, es Sí. de lo mejor que hay en Boca, el restaurante y este programa. Ah, claro. Lo mejor de Boca es este programa y el Jaibón. Y Oye, ahí sí te nutres bien, fíjate. ajá. Luis Guillermo, ¿cómo empiezas tú para la gente que nos está viendo y que créeme que voy a ser tu próxima paciente? ¿Cómo empiezas tú el plan? ¿Cómo empiezas ahorita Ya, con el fíjate, tema? ya eso ya se llama abusar y pedirte la consulta en el programa No. para comprometerte. Fíjate todo No. lo que hizo, ¿eh? Claro que no. No, para la gente que nos está viendo, ahorita cómo estás trabajando, das a distancia o porque pues me imagino que pues los tienes que pesar o cómo primero entras con el tema psicológico, ¿cómo empiezas tu plan? Ahorita voy a decir, bueno, dinos todo eso, Guillermo, y ahorita voy a decir algo que está diciendo Carla Fernanda Jauregui de ti. Está hablando muy bien de ti. Entonces, ¿cómo empiezo? En realidad lo más importante es cómo empieza la persona. Eso para mí dice mucho en relación a la alimentación. Lo primero que hago es preguntar cuál es el objetivo y a partir de lo que va diciendo la persona, cómo va desarrollándose la consulta, voy identificando si hay alguna cuestión alimentaria o no, o si es simplemente una cuestión de hábitos, desde dónde viene el deseo de descenso de peso, porque no es lo mismo un deseo, por ejemplo, de no enfermarse a un deseo de pertenecer, o por ejemplo, a cierta clase social, o por ejemplo, todas mis amigas son flacas, entonces yo también quiero ser flaca, o por ejemplo, quiero que me entre tal pantalón, porque está la representación que en ese pantalón en el que yo me ponía era una persona más feliz, o por ejemplo, tengo un casamiento, entonces por eso me tengo que vestir de cierta manera, o no me entra la ropa, o cada vez que como siento culpa, o le escucho a mi madre, o a mis amigos, o a mi papá, diciéndome que cada vez estoy más gordo, que ya tengo que bajar de peso. Hay muchas razones por las cuales una persona va a consulta. Entonces, para mí, lo más importante no es el peso. O sea, y realmente lo digo, no por una cuestión mercadotécnica, sino porque realmente yo creo que hay personas que pueden tener un sobrepeso y aún así estar saludable, porque la salud no se mide solamente con un factor, ¿sí? Se mide con muchísimos otros factores que tienen que ver también la felicidad, cómo uno se siente con uno mismo, cómo uno se siente con la alimentación, cómo se siente con el propio cuerpo, ¿sí? Entonces, esos indicadores para mí son fundamentales y cuando uno se sube a la balanza o a la báscula, ese número no representa justamente lo que la persona siente. No digo que somos solamente emociones, o sea, tenemos un cuerpo y este cuerpo sí es importante generar esa conexión para saber qué es lo que necesita y después qué es lo que nosotros necesitamos emocionalmente para canalizar esa demanda en el lugar que realmente corresponde y no en un lugar tan disfuncional como en el alimento. Les doy un ejemplo. Supongamos una mamá, le voy a dar un ejemplo como bastante sencillo, supongamos una mamá que tenga que, este tipo de clases híbridas que se dan ahora, que los niños están en las casas, entonces la madre también trabaja desde la casa, y la sensación esta, por ejemplo, de impotencia, de tener que ser, por ejemplo, maestra, pero al mismo tiempo también tiene que ser una buena trabajadora, y al mismo tiempo tiene que ser una madre, y tiene que ser Ahora Ahora sí en México, aquí les llamamos madres luchonas. No sé si en Argentina también. Ahora sí son madres luchonas. Ahora sí, completamente, ¿eh? Ya, perdón. Fíjate, sí, cómo esa situación genera como esta sensación de impotencia o de incertidumbre de cuándo va a terminar todo esto. Bueno, y la canalización de ese enojo se puede dar a través de la alimentación. Y luego de percibirse en el cuerpo que un aumento de peso y encima de todo, o sea, de toda esta presión de tener que sostener la casa, el hijo, la pareja,
todo esto, tener que estar dentro de un peso para estar saludable o dentro de una estética para que se pueda decir que es una mujer que entra dentro del estereotipo social. Entonces es tan compleja la cuestión que simplemente pesar y medir o tomar un pliegue no es suficiente para poder decir si la persona está bien o mal de salud. Es mucho más que eso. Por eso ver el número bajar no es representación de salud. Una persona puede, por ejemplo, por un trastorno alimentario, una disfuncionalidad alimentaria, estar delgado, estar saludable, todos los estudios salir bien, pero sin embargo tenerle mucho miedo a la comida, o percibirse gordo, o percibirse que no es suficiente el peso que tiene, porque tiene que bajar más, porque tiene que hacer más ejercicio, porque el músculo no se le forma de igual manera como se le forma a tal persona. Entonces es mucho más complejo que comer bien o comer mal. Entonces, a partir de este diagnóstico, todo esto, lo que yo le voy diciendo, se da en una consulta de 40 minutos, o sea, ustedes ya se pueden dar cuenta de la complejidad que es, y además, si es necesario lo peso, no siempre peso, eso depende de la persona. Hay personas que no se quieren pesar y que prefieren no pesarse en las primeras 3 consultas, por ejemplo, y trabajar solamente lo alimentario. Y el control, para mí no lo llevo yo, para mí simplemente acompaño a la persona para que pueda alcanzar lo que realmente quiere, si realmente lo quiere. Porque uno va a consulta y dice, yo quiero esto. Y parece que las voces que uno porta o la demanda esa que busca en la consulta no es propia. A veces es de la misma sociedad, a veces es de la madre, o del esposo que la manda, o de la esposa que la manda, o del padre que le dice que ya está demasiado gordo, o la persona que cree que bajando de peso será una persona exitosa. O del doctor que te mandó al nutriólogo porque tienes diabetes. Bueno, también. sí, ya en tu caso es otra cosa. Oye, pero fíjate, ahorita que estabas diciendo eso, de que yo no siempre los peso, dijiste, yo no siempre los peso, depende de... Porque también eso creo que te desmotiva un chorro. O sea, a mí me pasa que si voy y dices, híjole, 15 días hice la dieta súper bien hecha, ¿no? Y llegas con el nutriólogo, te pesa, bajaste 200 gramos. Y tú, no manches. O sea, y si tengo que bajar 15 kilos y en 2 semanas matándome bajé 200 gramos, no. O sea, es muy fácil claudicar, ¿no? Cuando, como dices, cuando solo se basa en el número de kilos que vas bajando. Oye, rapidito, Carla Fernanda Jauregui dice, Guillermo es el primer nutricionista que conozco que te ayuda, perdón, Ayaki, que te ayuda a manejar la alimentación desde lo psicológico. Es que me puse aquí a switchar. A manejar la alimentación desde lo psicológico, que no te enseña a bajar de peso, sino a comer. Y dice, mexicanos, aprovéchenlo. Y dice también Mariel Ortiz, que ahorita le mandamos un saludo ahí a Mario Ortiz también, es papá de Mariel, que además fue quien nos recomendó con Guillermo. Sí, él o sea, además, Mario, que ya es aquí como parte del inventario. No es cierto, es parte de aquí de esta familia. Bueno, él lo recomendó. Y bueno, su hija Mariel nos pone, muy interesante, ¿quién hubiera imaginado que la alimentación tenía tanto que ver con la psicología? No es solo comer para sobrevivir, ahora resulta que alimentarse está lleno de simbolismos, historia y significaciones. Totalmente de acuerdo. Es cierto. Entonces, lo que tú estabas diciendo ahorita de que, bueno, ¿quién te manda al nutriólogo? En el caso de Abraham, me queda clarísimo que él era muy feliz comiendo mucho, que sí, realmente llegó a la nutrióloga porque mira, se enfermó. Hablando un poquito del tema, aquí, bueno, la situación en el área a la que yo me dedico, pues ha estado difícil desde hace algunos añitos, la parte de la producción de video. Entonces, hace unos años empecé como que, pues mira, no sé, yo creo que caí en las dos cosas, entre depresión sí seguro, y un poco de ansiedad. De hecho, el año pasado, a principios del año pasado, 2019, nada más, ahí te va. Agarré una rachita como de enero, más o menos, de enero a junio, que me echaba yo en la mañana 2 gansitos. Ya conociste los gansitos, ¿va? Sí. 2 gansitos y 3 Coca-Colas de 600 mililitros diario, aparte de mis comidas. ¿Te imaginarás lo que subí? Sí, te imaginarás que le dio diabetes, por lo